Y vamos a empezar con el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros. Quiero decirles que es un mensaje que definitivamente transformó mi corazón, que es un mensaje que me ayudó a ver lo que Dios está haciendo con una perspectiva diferente en mi vida. Me ayudó a entender cómo Dios obra, cuáles son las maneras en las que Dios obra. Porque a veces nosotros pensamos que ya conocemos cómo Dios obra, ya conocemos cómo Dios se mueve, pero la realidad es que muchas veces Dios es fuego, Dios es un silbido apacible. Dios siempre tiene una manera diferente de cómo se va a revelar a nosotros. Y entonces, hermanos, pues yo les decía en el primer culto, ¿no? Si hay algo que yo pudiera hacer todos los días de mi vida, o sea, si hay algo que yo pudiera hacer frecuentemente, aparte de comer pizza con pepperoni, definitivamente tendría que ser viajar, porque me gusta viajar, porque es increíble poder viajar, poder conocer otros lugares, poder conocer otras culturas, otras comidas, poder conocer otro tipo de personas, y es muy padre viajar, y si yo pudiera hacerlo frecuentemente, créanme que lo haría. Por ejemplo, este año me dieron ganas de ir a Nueva York otra vez, ¿no? Y no es que haya ido, pero el año pasado también me dieron ganas. Y sé que algún día voy a poder cumplir ese sueño de ir allá. Pero entonces, pues es padre poder viajar y poder vivir la experiencia de un viaje. Y cuando nosotros hacemos un viaje, no solamente disfrutamos los días que nos toca estar afuera, sino que también disfrutamos todo el proceso de planeación. Disfrutamos hacer la lista de las actividades que vamos a hacer, nuestro itinerario. Desde semanas antes ya estamos riéndonos, pensando en lo que vamos a disfrutar, en los lugares que vamos a conocer, hasta hacer nuestra maleta, la ponemos todo en orden y todo cabe. Y claro que cuando regresamos ya las cosas ya no caben, entonces agarras una bolsa y lo achocaste todo como sea. Pero hacer tu maleta bien es parte de la emoción de emprender un viaje. Hasta que llega el momento en el que compras tu boleto, ya sea boleto de avión o tu boleto de autobús, y es ahí cuando, como ves cristalizado el sueño, como que ya lo ves más cerca, ¿no? Y en ese boleto que tú compras, pues aparecen muchos datos importantes. Por ejemplo, aparece tu nombre, aparece la fecha del viaje y aparece el lugar de origen y el lugar del destino. Y esas dos palabras me encantan, origen y destino. Y son dos de mis palabras favoritas, porque cuando nosotros conocemos a Dios, lo conocemos desde un origen. Pero en el momento en el que tú conoces a Dios, en el momento en el que tú recibes a Jesús como tu Salvador, en ese momento Dios te da un destino, Dios te da un propósito, Dios tiene planes para tu vida. Dios te dice, no tienes que vivir como has vivido hasta este momento, no tienes que repetir la historia de tus padres, sino que Dios te dice, yo tengo un destino mejor. La palabra de Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. En ese destino está el fin que tú estás esperando. En ese destino está el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque las vamos a ver cumplidas. Porque las vamos a ver cumplidas. No va a haber una sola promesa de Dios que no se cumpla en tu vida. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Entonces, yo me acuerdo que cuando recién me convertí, mis líderes de jóvenes me decían, tienes un destino, tienes un propósito, hay algo que Dios quiere hacer con tu vida, hay algo que Dios puede transformar toda la situación, no tienes que vivir el pasado. Y eso a mí me llenaba de esperanza, porque yo decía, gracias a Dios, eso era lo que yo buscaba. Porque a veces nosotros vivimos esclavizados a nuestro pasado, vivimos pensando que todo nuestro porvenir es un porvenir de mal, que vamos a tener que vivir situaciones tristes o adversidades toda la vida. Y la verdad es que no es así, que Dios tiene un plan de bien para darnos el fin que esperamos, que Dios nos da un destino. Y ese destino no está definido por las circunstancias que vivimos actualmente. Nuestro destino en Dios no está definido ni siquiera por nuestro pasado. Nuestro destino está definido por lo que Dios piensa de ti. Nuestro destino está definido por lo que Dios ha escrito de ti desde el origen. Porque si hay algo que Dios hace, es que Dios desde el origen, Dios nos anuncia lo que está por venir. Para ninguno de los que estamos aquí es un secreto que Dios tiene un destino, un llamado y un propósito específico para tu vida. Un propósito que es diferente al de todos los demás. Si tú no tomas tu propósito, si tú no tomas tu llamado, nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más lo va a hacer por ti.
Dios te ha llamado a ti. Dios ha puesto dones, ha puesto talentos dentro de ti que aún tú ni siquiera sabes que tienes. Dios ha puesto capacidades dentro de ti que tú piensas que no eres capaz de hacer algo cuando Dios ya lo puso en ti. Pero es algo que Dios te va a ir revelando progresivamente. Pero si tú no tomas tu destino, si tú no tomas tu llamado, nadie más lo va a hacer por ti. Lo que Dios ha determinado que tú hagas, solamente tú lo puedes hacer. Hay personas a las cuales solamente tú vas a poder alcanzar. Hay situaciones en las cuales solamente Dios está esperando tu oración para cambiarlas. Porque Dios tiene un destino especial para cada uno de los que estamos aquí. Entonces, hermanos, tenemos un destino glorioso y ese destino Dios nos lo revela desde el origen. Por eso dice la palabra de Dios en Isaías 46, 10 y 11, dice lo siguiente: que anuncio, dice Dios, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. ¿Qué nos dice esta cita bíblica? Que Dios anuncia lo por venir desde el principio. Desde el origen, desde el momento en el que tú conoces a Dios, Dios te anuncia tu destino. Dios te anuncia ese destino de paz. Dios te anuncia tu llamado. Dios te anuncia que tienes un propósito. Él lo hace desde el origen. Y todo lo que Dios te ha prometido, si Dios lo ha pensado, dice esta palabra: yo hablé y lo haré venir. Yo lo pensé y haré que suceda. Por eso es que tienes que estar convencido que todas las promesas que Dios ha hablado a tu vida, si Él ya los pensó, también lo va a hacer. Entonces, hermanos, di conmigo: tengo un destino, tengo una promesa. Pero ahora la pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a emprender el viaje para llegar al destino? Porque para realizar un viaje tenemos que subirnos a un medio de transporte y transportarnos a veces por pocas o por muchas horas. Y para muchos el camino pues suele ser aburrido, estás en un espacio limitado, no tienes muchas cosas que hacer, a veces aburre. Pero todo el camino de ida nos vamos emocionados pensando en que vamos a llegar al destino. Lo que nos sostiene en esos momentos, en esas horas, es pensar que vamos a llegar al destino. Porque el destino para llegar a él no es fácil. Hay que emprender un viaje. Hay que ser transportados de un lugar a otro. Y entonces, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos a emprender el viaje para llegar al destino? Porque a veces nosotros nos enamoramos de la idea. Nos enamoramos del destino como una idea. Pero no estamos enamorados con el compromiso que se requiere para llegar a ese destino. Les puedo contar que cuando era un niño yo siempre había querido un perro. Y tuve varios, pero cada vez que tenía un perro, porque yo quería tener un perro, estaba enamorado de la idea de tener una mascota, de poder acariciarla cuando yo quisiera, de poder llevarla al parque cuando yo tuviera ganas. Entonces estaba enamorado del concepto de tener una mascota, pero no estaba enamorado del compromiso. Porque cuando tenía a la mascota, nunca le daba de comer, no lo bañaba. Si hay alguno de aquí de la protección de animales, no me vaya a denunciar. Dios ya me cambió. Pero no bañaba a mi mascota, no le daba de comer, no estaba pendiente de sus vacunas. Entonces estaba enamorado de la idea de tener un perro, pero no estaba enamorado del compromiso que yo tenía que hacer para tenerlo. Y a veces así nos pasa con Dios. Estamos enamorados de la idea de nuestro llamado, estamos enamorados de la idea de nuestro destino, estamos enamorados de la idea de las promesas de Dios, pero no estamos enamorados del compromiso que tenemos que hacer para alcanzarlas. Porque cada promesa de Dios siempre viene con un compromiso de tu parte. Cada vez que Dios habla una promesa en nuestra vida, siempre lo hace en un contexto en donde nosotros tenemos que responder con obediencia. Entonces, dáselo fuerte, hermanos. Entonces, si nosotros queremos movernos del origen al destino, tenemos que emprender un viaje al que Dios llama procesos. Para poder movernos del origen al destino, tenemos que emprender un viaje que Dios llama proceso. Y el proceso en el cual Dios nos va a meter, a veces no es un proceso fácil, es un proceso que a veces es doloroso, es un proceso que implica sacrificio,
para el cual necesitamos compromiso con Dios. Pero todas las cosas que Dios hace en esta tierra están sujetas a procesos. Para que alguien pueda llegar a ser un adulto, primero tuvo que ser un niño y desarrollarse y crecer. Para que podamos tener un árbol, primero tuvo que ser una semilla. Y una semilla que fue sembrada en la tierra, que pasó un proceso hasta que logró ser ese árbol. Entonces, todo lo que Dios hace aquí en la tierra, Dios lo sujeta a procesos. Hay cosas que a lo mejor Dios puede hacer inmediatamente como un milagro, pero la mayoría de las cosas Dios las hace a través de procesos. El proceso es el camino que nos lleva del origen hacia nuestro destino. El proceso es un conjunto de pasos a través de los cuales se somete a alguien para transformarlo o para crear algo que no existía. Y cada vez que Dios nos mete en un proceso, es un periodo de tiempo en el cual Dios quiere transformar algo en tu vida y en mi vida. Dios quiere hacer de nosotros alguien que no existía. Dios quiere sacar de nosotros algo que no teníamos. O incluso Dios quiere quitar de nosotros cosas que sí tenemos, pero que están impidiendo que nosotros alcancemos el destino glorioso que Dios tiene para nosotros. Entonces el proceso es un periodo de tiempo en donde Dios determina trabajar algo específico en nuestra vida. Y lo que tenemos que saber es que los procesos de Dios, como todo lo que Dios hace, siempre tiene una intención. Dios siempre quiere provocar algo cuando nos somete a un proceso. Por eso es que no podemos decir que las cosas que nos han pasado, que los traumas a lo mejor que hemos vivido o que las situaciones adversas por las cuales hemos atravesado, no podemos preguntarnos ¿por qué nos pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que ser yo? Porque si Dios te permitió pasar por ese proceso, es porque Dios tiene una intención específica de algo que quería trabajar contigo. No todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. Una enfermedad no es la voluntad de Dios. La pobreza no es la voluntad de Dios. Problemas en la familia no son la voluntad de Dios. Pero lo que sí es verdad es que aunque no sea la voluntad de Dios, todo lo que nos pasa, Dios lo permite por una razón. Y esa razón es porque estamos en un proceso y porque Dios quiere trabajar algo en nuestra vida. Un proceso siempre tiene la intención de causar un efecto. A veces hace morir cosas, genera carácter, transforma nuestras vidas, nos hace más fuertes, incrementa nuestra vida de oración, nos da fortaleza. Pero Dios nunca se equivoca. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es porque estamos en un proceso. ¿Y sabes por qué Dios nos sujeta a procesos? Porque Dios no solamente está interesado en darnos la bendición. Dios no solamente está interesado en darnos la promesa, sino que Dios está interesado también en cómo recibimos la promesa, en cómo recibimos la bendición. Porque si nuestro corazón no está listo para recibir esa bendición, hay bendiciones que nosotros podemos convertir en maldición. A lo mejor, por ejemplo, tú estás en un proceso en tus finanzas y dices, tengo problemas económicos, no estoy viendo la bendición de Dios en esta área. Pero a lo mejor Dios te sujetó a un proceso en donde Dios quiere eliminar tu independencia, un proceso en donde Dios quiere eliminar tu orgullo, en donde Dios está trabajando con tu dominio propio, con tu capacidad de administrar lo que Dios te da. Porque a lo mejor en este momento, si Dios bendijera a alguien con $1,000,000, a lo mejor esta persona diría, discúlpame, no me puedo quedar en el culto, tengo que ir a ver el carro que tengo que comprar, tengo que ir a ver la casa. Y esa no es la voluntad de Dios. Por eso a veces Dios no nos prospera con más, porque nuestro corazón no está listo para recibir sus bendiciones. Porque a lo mejor si Dios nos prospera y nos hiciera ricos de un día para otro, como a veces Él puede hacerlo, a lo mejor nuestro corazón se llenaría de soberbia, miraríamos a los demás con ojos altivos. Entonces esa bendición, lejos de bendecirnos, provocó una maldición en nuestra vida. Por eso es que nosotros siempre tenemos que estar con los ojos abiertos y entendiendo que todo lo que hemos vivido y que todo lo que estamos pasando es un proceso de Dios. Es un proceso de Dios. Dios va a permitir en tu vida lo que sea necesario para que Él pueda darte la forma que tú quieres que tengas. Dios no va a permitir más allá de lo necesario para que Él te pueda formar de la forma en la que Él quiere formarte. Por eso, hermanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo, a los procesos que Dios está haciendo. Tal vez tienes problemas en tu familia, tal vez tienes situaciones en tu familia, pero yo te voy a decir algo, ese problema es un proceso
Ese problema Dios lo está usando como un proceso para que tú aprendas a amar, aunque tu familia sea difícil de amar. Para que tú aprendas a amar a Dios, aunque estés en una situación adversa. Entonces, hermanos, todo lo que Dios lo hace con procesos. Y todo lo que ha pasado en tu vida ha sido lo necesario para que Dios te lleve de tu origen a tu destino. Dios no ha permitido cosas de más, porque el proceso siempre va a sacar lo mejor de ti. Dios, a través de un proceso, siempre va a buscar sacar lo mejor de ti. Lo mejor de tu vida aún está por venir. Lo mejor de Dios para ti aún está por venir. Y Dios lo está trabajando, Dios lo está haciendo externo, trabajando primero algo interno. Les quiero contar que este año en la red de jóvenes fue el año de los compromisos. Como que es contagioso. Primero una pareja se compromete y luego 10 más se levantan a comprometerse también. Entonces, este año en la red de jóvenes fue el año de los compromisos. Todo el mundo se comprometió y veías a las muchachas contentas con su anillo de compromiso y su diamante, y todas caminaban así para que todo el mundo viera que ya tenían anillo, y estoy seguro que oraban y decían: Señor, gracias por tu fidelidad, porque ya mandaste al hombre fiel, porque fue dura la prueba, pero resistí y obtuve lo que quería. Y entonces las mujeres felices con su anillo de compromiso, hay unas que se están identificando según veo, y estaban contentas porque en ese anillo, el sello del compromiso, es un anillo que tiene una piedra que se llama diamante, que es una piedra que es muy valiosa, es una piedra que es muy costosa, que a todos nos gusta porque tiene un brillo particular, porque es una piedra preciosa, así se le llama. Pero la realidad es que ese diamante no siempre fue un diamante, sino que antes de ser un diamante fue un carbón. Y quiero que me pongan la imagen ahorita para que ustedes puedan ver la diferencia. De este lado tenemos un diamante y del otro lado tenemos un carbón. Los dos son en esencia lo mismo. El diamante también fue un carbón. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Si tú le das a una señorita el anillo de diamante, seguramente te va a adorar, te va a besar, le va a dar gracias a Dios por tu vida. Pero si le das el carbón, te va a cortar, te va a dejar de hablar, te va a borrar de su Facebook. Entonces, si en esencia son lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fue que el diamante ha sido un carbón que fue sometido a un proceso. Y fue un proceso duro. Fue un proceso en donde fue sometido a altas temperaturas. Fue un proceso donde fue sometido a mucha presión, y presión tras presión se fue creando ese diamante. Eso es lo que Dios hace con los procesos, hermanos. Lo único que Dios quiere es sacar el diamante que nosotros tenemos por dentro. Lo único que Dios quiere es que nosotros podamos ser mejores personas de lo que somos y que podamos alcanzar ese futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. El proceso, dáselo fuerte. El proceso va a hacer de ti alguien que no era. El proceso va a formar en ti cosas que antes no existían. A lo mejor ahorita no lo entendemos, pero después de un tiempo, cuando hayamos pasado el proceso, seguramente vas a decir: Dios, por eso tenía que pasar todo lo que pasé. Y va a llegar un momento en el que puedas entender por qué tuviste que vivir esos procesos desagradables en el que te viste inmerso. Va a llegar un momento en el que vas a entender por qué Dios permitió esos procesos en tu vida. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese proceso tiene escondido un diamante. Ese proceso en el que Dios te metió tiene incluido un milagro, tiene incluido tu destino. Es Dios empujándote hacia lo que tú tienes que ser y lograr. Eso es un propósito. Detrás de cada propósito, detrás de cada proceso, hay un diamante escondido, hay un milagro de Dios. Por eso dice este versículo que la gloria venidera no puede compararse con la adversidad presente. El proceso presente no puede compararse con la gloria venidera que va a venir a ti por consecuencia de ese proceso. Que te va a hacer más fuerte, que te va a fortalecer en Dios, que va a llevar tu fe a un nuevo nivel. Por eso son necesarios los procesos. Entonces, hermanos, dáselo fuerte. Si tú quieres que alguien persevere en Dios,
Si tú quieres que tus hijos perseveren en Dios, que sigan el camino del bien, que sirvan a Dios, tienes que hablarles de su destino. Tienes que hablarles de su propósito, de su llamado. Porque eso es lo que Dios hace. Dios habla el porvenir desde el principio. Y si tú logras hacer que una persona se enamore de su destino, se enamore de su propósito, va a ser una persona que estará dispuesto a pasar el proceso. Si tú logras enamorarte de tu destino, si logras enamorarte de tu propósito en Dios, también vas a ser capaz de pasar el proceso hasta aprobarlo. Porque una persona que ama no renuncia. Una persona que ama su propósito no va a renunciar a él. Estará dispuesto a pagar el precio de su proceso. Cueste lo que cueste, yo tengo un destino. No importa cuánto duela, yo tengo un destino. No importa que las cosas ahorita parezcan adversas a mi destino, pero yo sé que la gloria venidera será mayor que la primera. Yo sé que la gloria que viene de mi proceso será mayor que lo que estoy pasando en este momento. Y entonces, hermanos, eso fue lo que le pasó a José. José tuvo un sueño de parte de Dios en donde Dios le mostró, Dios le permitió ver cuál era su destino. Un destino lleno de gloria, un destino donde muchas personas iban a venir a él buscando su ayuda, buscando su favor, buscando su provisión. Y Dios, que muestra el porvenir desde el principio, le mostró a José cuando solamente tenía 17 años. Le mostró a José todo el destino de grandeza que él tenía. Pero lo que no le mostró Dios era todo el proceso que tenía que atravesar para llegar a ese destino. José no sabía todo lo que iba a tener que pasar para llegar a su destino. Pero ¿saben qué? En ese momento que lo soñó, José se enamoró de su destino. José se enamoró de su sueño. Y entonces llegó al punto en que dentro de su proceso, sus hermanos por envidia lo metieron en una cisterna. De la cisterna lo sacaron y se lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. De como esclavo llegó a casa de Potifar e injustamente por una situación que él no quiso hacer, lo meten a la cárcel. Y de la cárcel después Dios lo pone como uno de los primeros en el gobierno. Y ve cumplida el llamado y ve cumplido el destino que Dios tenía para José. Con todo lo que le pasó a José, hubiera sido fácil para él renunciar al proceso. José a lo mejor en el primer momento en el que estaba en la cisterna hubiera dicho: Dios, ¿esto me hiciste soñar? Porque lo que yo estoy viendo en este momento es totalmente contrario. En lugar de que mis hermanos se postren delante de mí, soy yo el que se postra delante de mis hermanos. En lugar de que mis hermanos vengan a mí a buscar ayuda, soy yo el que está clamando ayuda con ellos. En ese momento de la cisterna, toda la situación le parecía adversa a lo que Dios le había llamado a hacer. Pero José estaba tan enamorado de su llamado, tan enamorado de su destino, que en medio de cada situación él decía: no importa lo que estoy pasando, Dios me dio un sueño. Yo sé que viene algo mejor. Yo sé que viene una gloria venidera que será mayor que la primera. Y cuando estuvo con la esposa de Potifar, dáselo fuerte. Cuando estuvo con la esposa de Potifar, dijo: yo no puedo hacer eso contigo. ¿Cómo voy a ofender a Dios pecando contra Él? Porque tengo un llamado, tengo una gloria venidera. Conocer tu llamado te va a hacer estar dispuesto a pagar el precio de tu proceso, no importa lo que cueste. Si tú estás pasando en un proceso en este momento, Dios te está formando. A lo mejor Dios está usando a tu esposo, Dios está usando a tu esposa, Dios está usando a tus hijos, Dios está usando a tu jefe, a tus líderes y todos esos que piensas que están en tu contra, que puede ser que sí, pero involuntariamente están formando algo en ti. Te están haciendo más humilde, te están haciendo más dependiente de Dios, te están haciendo aprender a callar. Porque ¿qué trabajo da callar? Pareciera que nos es muy difícil aprender a hablar y cuando estamos grandes nos es difícil aprender a callar. Pero a veces a través de esas personas difíciles que Dios ha permitido en tu vida, Dios te está enseñando a que aprendas a callar, a que aprendas a ser humilde, a que no siempre tienes que tener la razón. Y que Dios forme ese carácter en nosotros cuesta, duele, incluye presión, pero siempre es Dios sacando lo mejor para nosotros. Por eso cuando José llega al destino y ve la promesa cumplida de parte de Dios, José dice en Génesis 50:20, vosotros, le dice José a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Vean cómo José, cuando llegó al cumplimiento de su destino, él dijo: todos ustedes obraron para hacerme mal, pero todo lo que ustedes querían hacerme para mi mal, Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. A lo mejor el diablo te ha golpeado, a lo mejor el diablo te ha atacado, pero todo eso que el diablo ha querido hacer para hacerte mal, Dios lo ha encaminado para bien y te ha hecho una persona diferente. Si tú te paras hoy frente al espejo, estoy seguro que podrás decir: soy diferente a mi origen. Tal vez no he llegado a mi destino, pero ya no estoy en mi origen. Dios me ha movido y todas esas cosas me han impulsado a ser mejor persona. Todas esas cosas difíciles que ha pasado en mi proceso, Dios las ha encaminado para bien, para hacer lo que vemos hoy. Para hacer lo que vemos hoy, hermanos. Por eso es importante estar enamorados de nuestro proceso. Entonces, hermanos, si nuestro proceso es lo que nos lleva de nuestro origen a nuestro destino, pues no es muy buena idea saltarnos los procesos. No es muy buena idea saltarnos los procesos. Si tú te saltas procesos, te vas a saltar promesas de Dios también, porque cada promesa viene con un proceso. Entonces no es buena idea renunciar a los procesos, aunque los enemigos sean difíciles. Porque a veces nosotros, cuando vemos que el enemigo está sobre nosotros y vemos que el proceso es muy duro, que la adversidad es muy grande, nuestra primera actitud es querer renunciar y querer dejar todo. Pero una evidencia de que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel espiritual es la presencia de un enemigo mayor al último que venciste. Los enemigos siempre van a ir aumentando su fuerza, porque Dios también va a ir aumentando tu fuerza. Si antes tú venciste un Goliat, Dios ya no te va a poner un Goliat. Dios te va a poner a uno mayor, porque al Goliat ya lo venciste. Ahora Dios quiere trabajar contigo otras cualidades de carácter y ya no necesita un Goliat. Y eso fue lo que le pasó a David. David, vemos cuál fue su origen. Su origen, el origen de David, fue como un pastor de ovejas, menospreciado por su familia, rechazado por su papá, menospreciado por sus hermanos. Antes, en esa época, ser pastor era lo más denigrante que alguien podía hacer. Era lo más bajo, lo más vil que una persona podía dedicarse. Y David era pastor. Entonces ese era su origen. Pero la palabra de Dios dice que Dios escogió a David detrás de la majada de las ovejas. Dios escogió a David desde donde estaba. A veces tú puedes pensar: Dios no me va a ver. ¿Cómo Dios me va a ver si siempre me siento hasta atrás? ¿Cómo Dios me va a ver si todos en mi familia me rechazan? ¿Cómo Dios me va a ver si siempre me toca lavar los baños? Si tú haces lo que tienes que hacer y haces lo que Dios te pidió que hagas, Dios te va a ver y Dios te va a escoger. En ese momento de su proceso, dáselo fuerte a Dios. El rey David, o David en ese momento, era un simple pastor de ovejas. Y entonces Dios envía al profeta Samuel y Dios le muestra su porvenir desde el principio. Y le dice que él va a ser un gran rey. Y lo ungen como rey de Israel, como el más grande rey que haya existido en Israel. Ese iba a ser David, aunque en ese momento no era. A diferencia de José, pues el sueño de José solamente lo vio él y tuvo que convencer a su familia y no logró convencerlos de que ese sueño Dios se lo había dado. Y a diferencia de José, a David lo ungieron públicamente delante de su familia. Entonces toda su familia sabía que David era un poquito muy especial para Dios, porque lo ungió públicamente. Sin embargo, en su camino desde que era pastor hasta rey, David también tuvo que pasar por un proceso largo. José tuvo que esperar hasta los 30 años para ver la promesa de Dios. Y David también tuvo que esperar muchos años y estuvo sometido en un proceso doloroso. Un proceso que lo llevó desde ser pastor hasta ser rey. Pero mientras tanto, aunque él ya sabía que iba a ser rey, él seguía sirviendo como pastor con unción de rey. David se mantuvo haciendo lo que tenía que hacer, aunque él tenía un sueño de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar sirviendo y estar haciendo lo que Dios nos pidió que hagamos, aunque tengamos un sueño mayor. El caso es que David, mientras servía como pastor con unción de rey,
Mientras más cerca estaba del cumplimiento de su promesa, sus enemigos fueron en aumento. Hubo un tiempo en el que David como pastor tenía que pelear contra contra lobos, contra leones, contra osos, dice la palabra de Dios. Después se fue a pelear contra un gigante que se llamaba Goliat. Después de Goliat, dice que terminando de pelear con Goliat, se levantó el rey Saúl como su enemigo porque quería matarlo, porque le tenía envidia, porque las personas del pueblo cantaban que Saúl había matado a sus miles, pero que David hirió a sus 10,000. Entonces Saúl aborreció a David y quería matarlo. Entonces David pasó de los osos y de los leones, pasó a un Goliat, después pasó un rey en su contra, después pasó a muchos reyes en su contra al mismo tiempo, hasta que después su propio hijo estaba en contra de él. Vean cómo los enemigos de David fueron en aumento conforme mientras más se acercaba a su tiempo de promesa, a su destino, sus enemigos iban en aumento. La buena noticia, hermanos, es que aunque tú estés peleando ahorita con un enemigo mayor que el último que venciste, la palabra de Dios dice que hemos recibido poder para hollar serpientes y escorpiones y que nada nos dañará. Nada nos dañará, porque tu proceso no es para dañarte, tu proceso no es para destruirte, tu proceso es para formarte, tu proceso es para llevarte a un nuevo nivel de la gloria de Dios. Tu proceso, hermanos, es una estrategia de guerra, de avance. Es Dios empujándote hacia lo que Él quiere que hagas y Él quiere que seas. Entonces, durante el proceso de David, hubo un momento en el que Dios puso a David como músico del rey Saúl. Nos contaba Gaby el martes. Y en ese momento nos podemos imaginar a David tocando el arpa y el rey Saúl enfrente. Y dice la palabra que el rey Saúl tenía una lanza y que lo quería matar. Imagínense qué difícil es esa situación. David pudo decidir en cualquier momento escapar de esa situación, pero él se mantenía en el lugar en donde Dios quería que estuviera. Y entonces David estaba tocando el arpa y el rey Saúl amenazándolo y tirarle la lanza para matarlo, porque eso es lo que él quería. Es una situación muy difícil, un proceso muy difícil por el que tuvo que pasar David. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, hermanos, porque yo sé que todos nosotros anhelamos ser como David. Yo sé que todos nosotros anhelamos poder ser llamados varones y mujeres conforme al corazón de Dios. Yo sé que todos anhelamos poder adorar como David adoraba, poder escribir salmos, poder escribir cosas de Dios como David lo hacía. Yo sé que todos anhelamos poder ver las cosas de Dios así como David las veía. Pero muchas veces somos más como el rey Saúl que como David. Porque el rey Saúl en ese momento quería matar algo que Dios había enviado para ayudarlo. Y así es el proceso. El proceso son cosas que Dios permite para formarte. Y muchas veces nosotros queremos matar las cosas que Dios envió para formarnos y no dejamos que nos formen. Si a lo mejor tu esposo o tu esposa está en una situación crítica contigo, y la primera respuesta que tenemos es huir de la situación. Y hasta tienes a tus amigas que te dicen, es mejor que renuncies, es mejor que dejes a tu esposo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Despojaos del viejo hombre. Así te dicen, hasta bíblicas se ponen. Dicen, yo no creo que Dios quiera que tú sufras de esta manera. Tú no te mereces este sufrimiento, déjalo. No es lo que Dios tiene para ti, Dios proveerá otro varón. A veces así son nuestros consejos, hermanos, pero vean qué equivocados estamos, porque esas voces que te dicen que te salgas, esas voces que te dicen que dejes el discipulado, esas voces que te dicen que dejes de obedecer lo que tus líderes están diciendo, son voces del diablo que te quieren sacar del proceso, porque el diablo sabe que si tú permaneces en el proceso, Dios te va a bendecir, vas a tener la forma que Dios quiere que tengas. Porque la obra que Él ha comenzado en ti, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso dice en Filipenses 1:6. Entonces la obra que Dios comenzó en nosotros, Dios la va a ir perfeccionando. Pero el diablo no quiere que seas perfeccionado. El diablo no quiere que llegues a tu destino. Y el diablo te habla y te dice, salte del proceso. Renuncia a tu trabajo. Mira cómo te trata tu jefe. No es lo que tú mereces.
No es la forma en la que tú mereces ser tratado. Dios no quiere que sufras así. Y nada más somos como Saúl intentando matar aquello que Dios envió para formarnos. Porque hemos estado viendo como enemigos a esas personas. Y a ti, joven, tus papás no son tus enemigos. Tus papás no están en tu contra. Tus papás están obrando como Dios quiere que ellos obren para formarte. Ellos tienen que estorbar tu camino porque Dios se los ha mandado así. De repente vienen conmigo jóvenes, es que mi papá, es que no tienes autorización para juzgar a tus papás. Lo único que Dios te manda a ti es obedecer. Pero es que es injusta la situación, no tienes nada más que hablar. Obedece a tus papás, honra a tus papás. Si tú lo haces, Dios se va a encargar de ellos. Dios va a obrar en ellos por tu testimonio. Pero ¿qué estás haciendo tú? Si tú te comportas igual que el enemigo que vino a causarte un mal o un proceso, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre el carbón y el diamante? El proceso. Tenemos que aprender a vivir el proceso de Dios y no querer matar lo que Dios envió para formarnos. Uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer es salirnos del proceso, es renunciar, es pensar que porque las cosas se pusieron difíciles, lo mejor es irnos. Eso es un grave error. Es un grave error. Tus líderes no son tus enemigos. Tu pastor no es tu enemigo. Es Dios que te está formando. Es Dios que te está puliendo. Cuando llegué a la iglesia y venía y decía, Israel, tengo este problema, esta situación. Y él me decía, bueno, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto. Y estás en un proceso. Y luego yo venía, Israel, quiero renunciar a mi trabajo, por favor, déjame renunciar. Mira todo lo que está pasando. Sí, sé un buen empleado. Permanece en tu proceso. Estás en un proceso. Y yo decía, Israel no entiende lo que le estoy diciendo. Israel no me comprende. Creo que ni siquiera está escuchando lo que le estoy diciendo. Yo necesito renunciar. Y solamente escuchaba de su boca, qué bueno, permanece, estás en un proceso. Dios te está formando. Dios está trabajando contigo. Y mientras hacía este mensaje pude comprender que todo el consejo que recibí permitió que Dios trabajara cosas en mi vida. A lo mejor hay sufrimientos que Dios permitió, pero la semana pasada tomábamos un curso de consejería en donde algo se me quedó muy grabado en el corazón. Y decía, para que consoléis a otros con la misma consolación con la que fuiste consolados. Y decía que a veces Dios permite que pasemos por sufrimientos muy fuertes, problemas en tu familia, abandono de tus padres, pero eso no es para tu destrucción. Dios puede consolarte de eso. Y después, cuando te levantes, ahora vas a consolar a otros con la misma consolación con la que fuiste consolados. Y en ese momento es cuando nosotros pensamos, bueno, si tuve que pasar por todo lo que pasé, si tuve que pasar por todo ese proceso, qué bueno que lo pasé. Qué bueno que tuve que pasar por eso para que hoy yo pueda decirle a otro joven, puedes salir adelante. Dios tiene el control de tu familia. Puedes hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos que pasar por esos procesos para llevar a otras personas a ver la bondad de Dios, gracias a Dios por los procesos. Una vez también me dijo Gaby, si las situaciones externas no están cambiando por tu oración, es que Dios está usando esa situación para cambiar tu corazón. Si Dios no está cambiando una situación a pesar de tu oración, es porque Dios está usando esa situación para cambiar tu corazón. Porque Dios quiere que nosotros seamos transformados. Dios quiere que aprendas a amar, aunque la gente no lo merezca. Dios quiere que aprendas a callar, a ser humilde, a aceptar tus errores, aunque la otra persona no los reconozca. Pero cada vez que tú haces eso, Dios está trabajando en ti. Dios está sacando lo mejor de ti. Dios está haciendo algo de ti que antes no existía. Dios está formando a alguien en ti que antes no eras. Pero es Dios que lo trabaja a través de los procesos. Lo que tú ves como un problema, Dios lo está viendo como una formación. Tenemos que cambiar nuestra percepción de eso.
Porque la percepción que tú tengas acerca de un proceso determinará si el proceso te destruye o si el proceso te forma. La percepción que tú tengas acerca del proceso determinará si el proceso te destruye o te forma. Muchas personas no soportan la presión y deciden salirse. Pero si tú te sales del lugar en donde Dios está, te sales también de su protección, te sales de su cobertura, te sales del proceso y te vas a quedar estancado. David, en el momento de las lanzas, pudo haber decidido irse. Era su vida la que estaba en juego. Pero él decidió permanecer en el proceso de Dios, aunque las condiciones parecieran adversas, pero David permaneció. Y dice la palabra de Dios que mientras David tocaba el arpa, las lanzas tocaban a la pared. Porque mientras tú tengas tu mano en lo que Dios te pidió que hagas, la mano de Dios va a desviar las lanzas del enemigo. Mientras tú tengas tu mano en lo que Dios te dijo que hagas, la mano de Dios vendrá a tu vida para protección. Vendrá a tu vida para provisión. Y hay muchas personas aquí que quizás han atravesado procesos muy duros en sus casas. Pero esas personas no han soltado su mano del arpa. No han soltado su mano del discipulado. No han soltado su mano de la escoba viniendo todos los sábados. No han soltado su mano de sus discípulos. No han soltado su mano de la intercesión. Y yo declaro sobre esas personas que mientras tengan su mano en el arpa, la mano de Dios vendrá sobre sus vidas para protección. La mano de Dios vendrá sobre sus vidas para provisión. La mano de Dios arreglará y obrará en su familia todo lo que tenga que ser obrado. Entonces, hermanos, cambiemos nuestra perspectiva de los problemas, de la adversidad. Veámoslo como el proceso a través del cual Dios está formando nuestras vidas. Dos personas pueden tener el mismo punto de origen. A las dos personas, por ejemplo, puede ser que sus papás los hayan abandonado. Y que ese abandono creó un sufrimiento a lo largo de muchos años. Que creó odio, que creó falta de perdón, que creó luego amargura. Y ya la persona ya está molesta todo el tiempo y no sabe por qué. Es por un dolor en el pasado que no ha podido superar. Entonces, a una persona eso lo puede llevar al alcohol, lo puede llevar a las drogas, lo puede llevar a destruir su vida. Pero si otra persona que nació en el mismo origen dice, yo no sé por qué tuve que pasar por lo que pasé, pero sí sé que Dios me ha dado un nuevo destino. Sí sé que Dios me ha dado un destino glorioso. Sé que puedo salir de esta situación. Sé que mis hijos no van a repetir la misma historia. Y entonces él va a tener un futuro, un destino diferente. ¿Cuál es la diferencia si los dos tuvieron el mismo origen? El proceso, la manera en la que respondieron al proceso de Dios. Tal vez tú no tengas el control de muchas cosas. Tal vez no tengas el control de lo que ocurre en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. Tal vez no tienes el control sobre lo que otras personas te hacen a ti. Pero aunque no tengas el control, siempre vas a tener el poder de decisión. Siempre vas a tener el poder de decidir cómo reaccionas ante ese proceso. Cómo reaccionas ante esa adversidad. No tienes control sobre el problema, pero sí tienes el poder de decidir, el poder de elegir si vas a reaccionar lanzando las lanzas o si te vas a quedar con tu mano en el arpa, obedeciendo a Dios y permaneciendo haciendo lo que Dios te pidió que hagas. Y así te vas a ir de carbón a diamante. Entonces, hermano, David decidió permanecer en el proceso de Dios. Y después de ese evento, ahí empezó la persecución de David. Y empezó a huir por diferentes lugares, huyendo del rey Saúl, que quería matarlo. Y entonces dice que mientras estaban en esa persecución, el rey David se escondió en una cueva. Y cuando llegó a esa cueva, unas personas le avisaron al rey Saúl que David se había escondido ahí. Y entonces le dicen al rey Saúl, ya sabemos en dónde está David, ya sabemos en qué cueva está, ya puedes ir por él. Y dice la palabra de Dios que entonces Saúl dejó de perseguir a los filisteos y dice que escogió a 3,000 hombres. Dice, tomó Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel para ir en busca de David. Cuando tú tienes un destino grande, espérate que el enemigo busque a sus fuerzas especiales, a sus hombres más fuertes, para ir en contra y evitar que tú llegues a ese destino, porque tu destino destruye al enemigo, porque tu destino destruye las mentiras del enemigo.
Y entonces Saúl toma 3,000 hombres escogidos para ir en contra de David. Y entonces dice la palabra de Dios en 1 Samuel 24, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, escucha bien esto, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, en donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Cuando los hombres vieron que el rey Saúl había entrado a esa cueva en donde estaba David, todos los que estaban con el rey, con David, le empezaron a decir: ya te llegó la hora, esta es la promesa que Dios te ha dado. Ahora ya Dios lo entregó en tu mano, mátalo, porque si lo matas se va a acabar la persecución. Si lo matas ya vas a ser el rey de Israel, vas a establecer el reino. ¿Qué no es eso lo que Dios te había prometido? Y eso, hermanos, era parcialmente cierto. Era cierto que Dios le había prometido el reino, pero no de esa manera. A Dios le importa que lleguemos a nuestro destino, pero le importa más la manera en la que lleguemos. A Dios le importa que tú tengas las promesas, pero le importa más lo que somos que lo que hacemos. A Dios le importa más lo que somos que lo que tenemos. Tú no quieres algo que Dios no te dio. No quieres un trabajo que Dios no te dio. No quieres una esposa que Dios no te dio. Porque créeme que no va a ser de bendición hasta el final. Y en ese momento de su vida David tenía que tomar una decisión: o lo mato o veo qué hago. O hago las cosas a mi manera y me salgo del proceso de Dios, o permanezco en el proceso esperando que Dios obre un milagro. Pero sin embargo, en ese momento, motivado por esas voces que escuchaba, David se levantó y cortó el manto. Esas voces tan peligrosas, hermanos, que nos quieren sacar del proceso. No importa qué tan duro esté tu proceso, permanece en él. Algo Dios está haciendo contigo. Algo Dios va a obrar a través de ti. Pero permanece en tu proceso. No te salgas. Cuando había un problema en la casa, yo me acuerdo que mi mamá siempre decía: pero un día de estos, decía, voy a agarrar todas mis cosas y me voy a ir muy lejos. Y remataba diciendo: y a ver qué haces. Yo sé que muchas mamás de acá lo dicen. Mi mamá sí decía: nuestra tendencia es huir del proceso. Siempre es huir del proceso, pero permanece en el proceso. Lo más lejos que ha llegado mi mamá ha sido el centro de retiros, y ya está por llegar ahorita con las del encuentro. Eso fue lo más lejos que ha llegado. Pero porque ha permanecido en el proceso, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios que David se levantó y que cortó la orilla del manto, y que después se turbó su corazón. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y luego se turbó su corazón. ¿Por qué se turbó su corazón? ¿Por qué se turbó su corazón? Por querer matar a aquel que lo quería matar. ¿Saben por qué? Por una simple y sencilla razón. Le remordió su conciencia. Porque se sentía mal de haber tratado de hacer las cosas a su manera. Porque en ese momento de su vida, como decía la palabra de Dios, esa cueva estaba junto a un rebaño de ovejas. Y ese era el origen de David. Y delante de él tenía un rey, que era su destino. David estaba parado entre su origen y el destino. Y entonces se acordó: yo no soy este tipo de persona. Yo no soy el tipo de persona que se salta los procesos. No soy el tipo de persona que toma atajos, que intenta hacer la voluntad de Dios a mi manera. Y David se turbó en su corazón, porque hay muchos de nosotros que intentamos hacer las cosas de Dios a nuestra manera. Dios no tiene ningún problema con que tú sueñes y recibas las promesas de Él.
pero sí tiene problemas en cómo lo logras. Dios no tiene ningún problema en llevarte de tu origen a tu destino, pero Dios quiere tratar en cómo lo logras. Si tienes que mentir para llegar a tu destino, algo está mal. Si tienes que robar para llegar a tu destino, algo está mal. Si tienes que salirte del proceso para alcanzar las supuestas promesas que Dios te ha hecho en tu vida, estás cortando el manto. Y David en ese momento se quedó con un pedazo del manto. Y nos puede pasar a nosotros quedarnos con un pedazo del manto cuando Dios quería darte el manto completo. A veces nos pasa que nos quedamos con bendiciones a medias porque decidimos salirnos del proceso. Y estamos contentos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero Dios dice, nada más te estás quedando con el manto, con un pedazo del manto, cuando hay mucho más para ti. Solamente tienes que seguir manteniéndote en el proceso. Estás en un proceso. No nos gusta escuchar esa palabra, pero estamos pasando por un proceso. Has pasado cosas duras, pero estás en un proceso. Todo lo que has pasado, Dios lo está usando para hacer de ti alguien que no era. Si tú no estás dispuesto a pasar el proceso, si tú no estás dispuesto a pagar el precio de tu proceso, tampoco vas a estar listo para llegar a lo que Dios tiene para ti. Si tú no estás dispuesto a pasar el proceso, tampoco estás listo para ser usado por Dios. Todo lo que Dios quiere hacer es a través de un proceso, es a través de formar tu corazón, a través de forjarte, pero tienes que permanecer en Él, no puedes huir. Entonces David se sintió mal, porque todo lo que David hacía, siempre lo hacía con todo su corazón y en obediencia a Dios. La palabra de Dios dice que David se fortaleció en Jehová. En todo lo que a David le pasó, le sirvió para fortalecerlo y para hacer de él el varón conforme al corazón de Dios que Dios había visto desde el principio. Pero David tenía que pasar por ese proceso. Entonces, cuando te lleguen momentos así, donde eres probado, permanece en tu proceso. A veces nosotros decimos, no, yo nunca voy a hacer esto, yo nunca voy a romper este principio de Dios. Pero es muy fácil decirlo cuando tenemos la idea, cuando nos imaginamos, no, si yo estuviera en esa situación, yo nunca lo haría. Si yo tuviera novia, nunca me quedaría solo con ella. Pensamos en lo que va a pasar, pero cuando estamos en el momento donde verdaderamente somos probados si somos capaces de hacerlo o no, si somos capaces de cortar el manto o no. Y muchos de nosotros hemos cortado muchos mantos. Hemos cortado el manto de líderes, hemos cortado el manto de jefes, hemos cortado el manto de autoridades como tus padres. Hemos cortado muchos mantos, pero Dios ya no quiere que cortemos mantos. Dios ya no quiere que tomemos atajos. Dios quiere que permanezcamos en el proceso, aunque tal vez sea más largo, pero es el proceso correcto. Aunque tal vez sea difícil, pero es el proceso correcto. A donde tú vas es más grande que de donde tú vienes. Pero para Dios hay algo más importante que a dónde vas. Y es cómo llegas, cómo obtienes las cosas. No hagas, hermano, no hagas las cosas correctas de la manera incorrecta. No hagas las cosas correctas de la manera incorrecta. No te conviertas tú en algo que no eres por lograr algo que quieres. Hay muchas personas que quieren ser grandes profesionistas y se convierten muchas veces en cosas que no son por lograr algo que querían. Se convierten en cosas que no son por lograr algo que Dios ya había prometido a tu vida. Y en ese momento David se dio cuenta y dijo, yo no soy este tipo de persona. ¿En qué me convertí? Por escuchar las voces que decían, Dios te lo dio, este es tu momento, ve, hazlo, mátalos, esa es la voluntad de Dios. Y él cortó el manto y se arrepintió en su corazón, se turbó su corazón. No escuches las voces que te digan eso. Mantente en el proceso correcto, haciendo las cosas correctas siempre. Aunque la situación parezca adversa, mantente siempre en integridad, mantente siempre en lo que es correcto hacer. Porque el proceso es el que te aprueba. La prueba es lo que te aprueba.
La prueba es lo que va a determinar si Dios te entrega la promesa ahora o en 40 años como el pueblo de Israel. Dios le va a entregar al pueblo de Israel en 11 días la tierra prometida. Pero por su necedad y por su desobediencia y por su queja, Dios lo alargó 40 años. Y todos los que se quejaron, ninguno de ellos entró. Dios quiere que eliminemos la queja de nuestra vida. No puede haber queja y bendición al mismo tiempo. O te quejas o Dios te bendice. Pero no puede haber queja y bendición al mismo tiempo. No cortes el manto de tus autoridades. Entonces, hermanos, Dios se arrepintió porque dijo: afuera están las ovejas donde yo estaba. David se arrepintió porque dijo: afuera están esas ovejas que yo cuidaba. Y aquí adelante está lo que Dios me prometió, pero no a mi manera, sino me someto al proceso de Dios. Porque David sabía una cosa: si tú honras el proceso, Dios va a honrar la promesa. Si tú honras el proceso, Dios va a honrar la promesa. Si tú te mantienes fiel en el proceso, Dios va a honrar la promesa. Job también tuvo que pasar por un proceso muy duro. Pasó por muchas penumbras y muchas dificultades. Pero dice la palabra de Dios que en todo eso nunca atribuyó despropósito a Dios alguno. O sea, eso quiere decir que todo lo que le pasó siempre decía: ha de ser que Dios tiene un propósito. Porque nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Y sabes cuál fue el final de la prueba en donde fue aprobado? La palabra dice que Dios le dijo: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Y es lo que yo vengo a decirte hoy. Dáselo fuerte, hermanos. Y es lo que yo vengo a decirte hoy. Aunque tu origen haya sido pequeño, aunque tu primer estado haya sido pequeño, si tú apruebas el proceso, tu postrer estado será grande. Dios te bendecirá en abundancia, llegarás a tu destino, alcanzarás el llamado que Dios tiene para tu vida y todas las promesas que Dios te ha dado se van a cumplir. Si tú honras el proceso, Dios honrará la promesa siempre en nuestras vidas, hermanos. Así que yo quiero pedirles en este momento que todos los que estamos aquí cerremos nuestros ojos. Porque la presencia de Dios está aquí. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Yo sé que Dios ha hablado en nuestras vidas. Dios ha hablado en nuestro corazón. Y sabes, tal vez tengamos mucho de qué arrepentirnos hoy. Porque tal vez muchas veces en nuestra vida hemos querido tomar atajos a la voluntad de Dios. Tal vez muchas veces hemos cortado mantos de líderes, de papás, de jefes. Tal vez hemos menospreciado la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Tal vez hemos luchado por obtener las cosas correctas, pero de la manera incorrecta. Y hoy Dios quiere alinearnos a su perfecta voluntad. Y ahí donde estás, repite: Dios, te pido perdón. Perdóname, Señor, porque no había yo entendido que estaba yo en un proceso. Porque no había entendido que todas estas situaciones eran parte de tu plan perfecto. Porque tú, Señor, todo lo que me ha pasado, lo has usado para mi bien. Lo has usado para hacer de mí alguien que no existía. Por eso hoy te pido perdón, Señor. Pero también te doy gracias porque me lo has revelado. Porque me has mostrado que estoy en un proceso, en una transformación. Y tal vez tengas cosas que todavía te duelen. Y dile al Señor ahí donde está: Señor, sáname. De todas esas cosas duras que me han pasado, sáname. Y el Espíritu Santo te va a sanar tu corazón, va a sanar ese sufrimiento y te va a abrir los ojos. Espíritu Santo, abre los ojos en este momento. Rompe toda venda, Señor, que nos ha impedido ver el proceso en el que estamos en nuestra vida. Rompe esas vendas, Padre, que nos han hecho salirnos de los procesos en los que tú quieres que permanezcamos. Y Señor, ayúdanos a ver con tus ojos la realidad. Padre, hoy nos sometemos a tus procesos. Hoy decidimos permanecer en tus procesos. Camino, Señor, hacia lo que tú nos has dicho que seremos. Camino hacia donde tú nos has dicho que estaremos.
y camino hacia donde las promesas serán cumplidas. Padre, gracias porque ya no estamos en nuestro origen y vamos camino hacia nuestro destino. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero terminar el mensaje con un llamado. Hay personas aquí que vinieron quizás por primera vez, por segunda vez. Hay personas que vinieron a recibir a sus familiares. Pero la realidad es que esto es parte de un propósito. Es parte del proceso que Dios tiene para ti. Porque Dios te trajo esta mañana porque quiere perdonar tus pecados. Porque quiere salvar tu alma. Solamente existen dos caminos: el cielo o el infierno. Y la única manera en la que nosotros podamos llegar al cielo es creyendo que Jesucristo es el Señor. Es creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es recibiéndolo en nuestro corazón como Salvador. Quizás hayan personas aquí que no saben si el día que ya no estén en este mundo, si se van a ir al cielo o al infierno. Pero yo te digo que si tú recibes a Jesús en tu corazón, tú te vas a ir al cielo y tú vas a estar con Dios. Así que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te pido que cierres los ojos en este momento y que hagas esta oración conmigo. Di ahí donde estás con voz audible: Señor, te doy gracias por este día. Y hoy, Padre, me quiero poner a cuentas contigo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Y Señor, hoy yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Dios y como el Rey de mi vida. Espíritu Santo, entra a morar en mí. Transfórmame, Señor. Saca el diamante que está dentro de mí. Y te doy gracias, Padre, por mi salvación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Y si tú hiciste esta oración, quiero que me lo señales levantando la mano. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, quiero que me lo levantes, quiero que me lo señales levantando la mano. Quiero darle gracias a Dios por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si tú levantaste, Dios te bendiga. Si tú recibiste a Jesús, quiero que te pongas de pie en este momento valientemente y vengas al frente para orar por ti. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, sé valiente y ven aquí al frente. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Dios le bendiga. Bienvenida a la familia de Dios. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Dios le bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido, amigo. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenida a la familia. Bienvenida a la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. De ti, Señor. Quiero decirles a todos ustedes que tal vez vinieron a este lugar pensando que nada iba a pasar, pero lo que Dios ha hecho hoy en sus vidas ha sido el milagro más grande que podrían recibir de Dios, porque hoy Dios les ha regalado su salvación. Hoy Jesucristo vive en sus vidas. Ahora son hijos de Dios y pueden tener la certeza que Dios va a caminar con ustedes en todo su proceso y que algún día lo van a ver cara a cara, porque ahora son hijos de Dios. Dios les ama. Dios tiene un destino para ustedes. Ahora vean al cielo y vean el destino glorioso que Dios tiene para ustedes. Planes de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes han estado esperando. Así que quiero orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada hijo, por cada hija que está en este lugar, Señor, que ha pasado a recibirte. Yo te pido que tu bendición, Señor, sea sobre sus vidas, Padre. Llénalos en este momento, Espíritu Santo, de tu presencia, de tu gozo, de tu paz. Y te pido, Señor, que si alguno de ellos está enfermo, en este momento, Espíritu Santo, tócalo y sánalo, Señor. En este momento te pido, Espíritu Santo, que traigas sanidad a la vida de cada una de estas personas. Y te doy gracias, Padre, por el destino glorioso que hoy tú les has mostrado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les quiere dar un abrazo.
Y para eso envió a un hijo suyo detrás de ustedes que les quiere dar un abrazo.